Señor, demostrando tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Señor, te hemos adorado, hemos alabado tu nombre, seguimos proclamando por la fe tus bendiciones, tus promesas, pero también tu grandeza, Señor, que tú eres digno de ser glorificado. Nuestros ojos están puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Jesús, te adoramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo de la palabra. Te lo pedimos, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, por favor, que sea de tu espíritu, que mi humanidad no sea la que tome control, sino que yo mengüe, Señor, para que sea tu espíritu el que pueda traer esa buena palabra y que sea sembrada en los corazones de tus hijos. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, en los minutos que me quedan quisiera continuar hablando de esta etapa a la que hemos entrado, que ustedes saben, yo creo con todo mi corazón que Dios nos bendice dándonos eso, nuevos comienzos, dándonos una nueva oportunidad. Y hemos estado platicando ya por varias semanas acerca de Canaán, la tierra de la abundancia, la tierra prometida. Y hemos dicho de que eso pues representa la redención de Israel, y que ahí podemos ver nosotros ejemplos de cómo es nuestro proceso también para ir en pos de esas bendiciones y promesas que Dios nos ha dado. De tal manera que hemos tratado de venir meditando juntos con cada una de las experiencias que están en el libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el 7 que vimos, del 6, perdón, que vimos esta mañana. Pero hoy yo quiero enfocarme en la siguiente conquista que Israel tenía que realizar, y es la conquista de Jai. Pero como subtítulo quiero hablar también, o quiero decir que este tema trata con lo que voy a explicar, y es que Jai representa las sumas de las victorias o de la derrota, la suma, mejor dicho, de las victorias o de la derrota. Y que cada ciudad que se conquista, según el libro de Josué, nos deja a nosotros ejemplos de cómo debería de ser nuestro progreso en pos de ir experimentando las promesas que cada uno de nosotros ya tenemos. Entonces hoy quiero leer el capítulo 8, desde el 6 me estoy pasando al 8, pero vamos a ver parte del capítulo 7 en un momento. El capítulo 8 del libro de Josué dice: entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Fíjese qué interesante todo esto. Recuerdo que en su momento yo les expliqué que cuando Dios le dio la orden a Josué de conquistar Jericó, le explicó una estrategia que no es común, una estrategia que aparentemente tenía pues algo como que no era una estrategia específica o pues poderosa para derribar esas murallas. Porque básicamente todo aquello en la mente del ser humano no tiene lógica, porque ¿quién puede pretender que una ciudad sea derribada con el hecho de circularla durante 7 días, incluso que el séptimo día se den 7 vueltas y después sonar trompetas y dar grito de guerra? Para el estratega, digamos, que estaba al frente del ejército de Jericó, eso no tenía sentido, porque ellos eran expertos en guerra y habían experimentado por mucho tiempo ataques de otros ejércitos que no habían tenido victoria por la forma en que esa ciudad estaba acorazada por un muro
muy alto y muy grueso, es decir, un espesor que les permitía a ellos sentirse seguros. Sin embargo, la Biblia dice que esa ciudad fue derribada sobrenaturalmente. Ahora, en la mañana estuvimos viendo las cosas que pueden suceder cuando uno va en pos de ese proceso. Y aquello pues lo explicamos hasta donde el Señor me permitió, que era tomar lo que Dios dice que le pertenece. Y eso que Dios decía que le pertenecía trataba con los despojos, es decir, despojos que eran botín de guerra. En la ley del botín de las guerras, los conquistadores tenían el derecho de tomar del patrimonio de ese pueblo que conquistaban. Tomaban oro, plata, piedras preciosas, telas, etcétera. Todos los recursos que hacían grande a una nación, el guerrero tenía derecho. Y tenía también que distribuirlo. Ya expliqué, digamos, algunos ejemplos, que lo distribuía con el rey, lo distribuía también con los levitas, lo distribuía incluso con los que se quedaban en el campamento custodiándolo mientras otros iban a la guerra, y los distribuía para sí mismo y para los miembros de su familia. Y tenían esa oportunidad de poder dar a unos y a otros, porque siempre los botines eran muy abundantes, eran muy grandes, eran, hermano, materialmente hablando, representaban mucha riqueza. De tal manera que solamente a esa ciudad Dios le dice que no tome despojos. Sin embargo, ahora notemos que en esta ciudad sí a ellos tenían libertad para comenzar a tomar los despojos, y así en las siguientes 30 ciudades. Ahora, esta toma de esta ciudad tiene algo también muy directo a nuestra vida. Así como Jericó tiene significado para nuestra vida, y repito, porque el nombre Jericó significa luna, la ciudad luna. Y la luna tiene significados también de la influencia que hay sobre la creación o sobre la Tierra. El planeta Tierra es influenciado por la luna. Y lo hemos mencionado ya varias veces, qué cosas influencia la luna. Y esto no es astrología, esto no es ser esotérico, ¿verdad? Sino que está comprobado científicamente que la luna puede influenciar sobre los líquidos que hay en la tierra, siendo así que las mareas aumentan en los océanos, que los líquidos del cuerpo, especialmente de una mujer que está embarazada, el líquido amniótico es influenciado también por la luna. Es influenciado el carácter del ser humano, de manera de que hay mucha violencia, por decirlo así, durante el periodo de la fase de la luna llena. Y así podemos ver otros ejemplos, pero ¿cómo representa la luna como algo que hay que conquistar? Y es que nosotros en nuestra alma tenemos emociones y sentimientos que pueden afectar nuestro destino y nuestras decisiones cuando hay cambios psicológicos, debido pues a todas las cosas que hemos vivido en el pasado y que todavía no están sanadas. Entonces, la luna, Jericó, al conquistarlo, representa tener victoria sobre nuestros cambios psicológicos. Hace algún tiempo se hablaba de una teoría que solamente estoy recordando. Esa teoría se llamaba la teoría de los humores, y se hablaba de líquidos que nosotros tenemos. Y entonces esa teoría decía de que hay personas que son sanguíneas, coléricas. ¿Alguien me recuerda las dos otras más? Sanguíneas, colérico, melancólica y sistemática dice, flemática. Ok, entonces es verdad, recuerdo que eso hace muchos años se manejaba, pero solo en teoría, pero estaba basado en que nosotros tenemos líquidos en nuestro cuerpo. Pero ahora, con el aumento de estudios, nos damos cuenta de que sí hay temperamentos que cambian debido a que nosotros tenemos, por lo menos en el hombre hay un tercio de que su composición en el alma es de emociones. Emociones que fueron derivadas de emociones originales que el Señor puso en las primeras criaturas y que estaban perfectas en su momento, como es el amor, como es el enojo
y como es el temor originalmente hablando, no a la manera como hoy algunos tienen ciertos sentimientos y emociones, porque hoy lo que es enojo se ha convertido en ira acompañado de violencia. Hoy lo que era temor en su momento original, hoy se ha convertido no solamente en un temor negativo, sino que se ha convertido en fobia, se ha convertido en timidez, se ha convertido en terrorismo. Y así podríamos mencionar el amor, por ejemplo. Hoy se convierte en una obsesión, que hay gente que ama lo que no debe, a pesar de que aquello que busca obsesionadamente le causa dolor y sufrimiento, pero sigue en su enfoque buscando lo que no debe. Ahora, el punto hacia donde lo quiero llevar es que cada ciudad representa algo que hay que conquistar en nuestra vida. Solo Jericó decía a Dios: no tomen despojo. Pero aquí estamos viendo que el Señor le dice: tienes que hacer con Jai lo que hiciste en Jericó y lo que hiciste con su rey. Y lo que hizo en Jericó es que fue conquistado el rey y sus ejércitos, y fue quemada la ciudad. Y asimismo el rey también fue muerto y fue también calcinado, digámoslo, ¿verdad? De tal manera que el Señor le dice: lo mismo vas a hacer en Jai. Mire qué interesante que cuando Dios te dice vas a hacer lo mismo, está diciendo: así como te respaldé en esa etapa de Jericó, te voy a respaldar en Jai también. Entonces quiere decir eso, de que Dios te va a ayudar en ese proceso, en orden de que tú puedas llegar a las promesas que Dios te ha dado o te ha prometido. Dios va a estar con nosotros en nuestras promesas, pero tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que Él nos dice. Entonces aquí dice: harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Y dice: y con su rey tomaréis para vosotros como botín, dice, solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces, así como le expliqué a usted que Jericó tiene un significado, o el nombre significa ciudad luna, o significa la ciudad de la diosa luna, asimismo Jai también tiene un significado que trata con cosas que usted y yo tenemos que conquistar. Y entonces quiero decirle que Jai, mire lo que representa. En primer lugar, representa a esta ciudad la conquista del basurero. Qué tremendo, ¿verdad? Significa también muchos escombros. Ahora usted dirá: pero ¿qué significado, hermano, más raro? Que tenemos que conquistar la ciudad del basurero, que tenemos que conquistar muchos escombros. Ahora, la mayor parte de nosotros que somos originarios de países centroamericanos o latinoamericanos, ¿quién no ha visto un basurero en sus países? A ver, levante la mano los que vieron alguna vez un basurero. Entonces, usted sabe que en nuestros países son barrancos, ¿verdad? Donde van a tirar toda la basura de la ciudad. Y no solamente es un lugar, hermano, tal vez un poquito retirado de la ciudad, sino que es un lugar que está habitado por gente, voy a decirlo con mucho respeto, ¿verdad? Menesterosa, hermano. Ni siquiera se le podría decir gente necesitada, sino que es una necesidad más profunda de la misma necesidad, y eso es ser menesteroso. Eso habla de una condición tan, pero tan pobre, que hace que gente habite ahí porque anda buscando cosas para poder tal vez recuperar y vender o comer o vestirse de algunas cosas. Pero no solo eso, sino que también se vuelve hábitat de aves, de carroña, de insectos, de serpientes en algunos casos. Y entonces, cuando yo veo eso, ¿quién quiere conquistar una ciudad basura? Usted dirá: ay, hermano, mejor me quedo en Jericó. Pero resulta de que esas 31 ciudades
significan los pasos que nosotros tenemos que ir dando en orden de que la nueva oportunidad o el nuevo comienzo se vuelva una realidad en nosotros. Hermano, yo veo en la Biblia cómo el Señor concede oportunidades, da, hermano, una oportunidad a aquel que la necesita, y no solo que la necesita, sino también aquel que la está esperando y que clama por esa oportunidad. ¿Cuántos necesitaron una segunda oportunidad? Yo la necesité un día y el Señor ha sido tan bueno y me la ha concedido. Entonces el asunto es que en todos los nuevos comienzos de las oportunidades que Dios te da, miremos en la Biblia que no se esconde, hermano, cosas que pasan. Imagínense con Abraham. Él era de Ur de los Caldeos, una ciudad politeísta, la cuna de los esotéricos, etcétera. Y resulta que Dios lo escoge y le dice: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, y ve a la ciudad que yo te voy a entregar. Le estaba dando una oportunidad generacional nueva, una oportunidad nueva generacional. Yo voy a hacer de ti una gran nación, y tú, le promete Dios, tu simiente va a conquistar las puertas de sus enemigos, Canaán. Ok, el punto aquí es que solo sale Abraham en pos de esa ciudad y comienza a tener también obstáculos. Obstáculos de tal manera que la promesa estaba que le iba a dar simiente, pero él tenía una mujer que no podía embarazarse, y resulta que también, según la Biblia, era de aspecto físico, hermano, que tenía una belleza que sobresalía. Siendo así que él tiene temor de que lo maten por causa de su belleza, y dice que es su hermana, y el faraón la toma para sí y la hace su mujer una vez. Mire qué problema ese cuando uno va en pos, pero vemos el factor problema, la falta de fe. Si vamos, hermano, a la historia más atrás, la historia bíblica, nos encontramos con un personaje llamado Noé, que Dios también le da nuevos comienzos en un nuevo mundo. Dios tuvo que destruir el mundo donde nace Noé, destruye a toda la humanidad porque se había corrompido, pero solo mira a ese hombre llamado Noé, que era perfecto en sus genes, y le concede un nuevo comienzo, le concede una oportunidad que él lo inicia sin lugar a duda, pero hermano, inmediatamente o en el tiempo del inicio de ese nuevo mundo, la Biblia dice que plantó una viña. Entonces no cabe duda que creció, procesó de la uva el jugo, lo fermentó, lo tomó y se embriagó. Y cierto día se desnuda en su propia tienda, entra uno de sus hijos que venía trastocado ya por las costumbres del mundo que Dios había destruido, y le hace violencia sexual. De tal manera que viene Dios y maldice no directamente a Cam, que fue quien, hermano, lo violó, sino que maldice a su descendencia, y por eso le dice que iba a ser Canaán, su descendencia maldita. Entonces ahí había la razón por qué Dios entrega algo al pueblo de Israel como para poder recompensar aquella injusticia que se había cometido con aquel primer hombre en el nuevo mundo ahora, que vendría a ser una cabeza de raza, una cabeza federal, porque de Noé y de sus hijos vienen las 10 mesas de las naciones. Cuando hablo de 10 mesas de las naciones, estoy diciendo que de Noé y su descendencia, Cam, Sem y Jafet, es que la tierra se multiplicó y existen las diferentes razas. De ahí vienen los chinos, de ahí vienen los europeos, de ahí vienen los africanos, y de ahí vienen pues el pueblo hispano también. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Desde dónde viene esto y hasta dónde viene el Señor? Y entonces arrebata todo aquello que la humanidad había poseído, y había creado sus propios dioses, y había hecho paganismo, y había hecho idolatría, y había hecho abominación, y se habían enseñoreado de una tierra que Dios decide quitarla miles de años después y dárselas a Josué. Pero entonces ahora tiene que Josué tomar en serio eso y ser también muy, pero muy atento a lo que Dios está diciendo de cómo es que esa ciudad se toma. ¿Sabe lo que quiero decir entonces? Si Canaán representa también nuestra alma, y cada ciudad representan áreas de nuestra alma,
significa de que el Señor quiere que nosotros podamos tener una restauración en nuestra alma, y que así como la tierra iba a tener nuevos habitantes, con nuevas costumbres, con una nueva ley, hermano, adorando al único y soberano y bendito Dios sobre la tierra de Canaán, Dios quiere también que nuestra alma como Canaán sea restaurada y que vuelva al diseño original de aquellas primeras criaturas que Dios puso en el huerto, es decir, Adán y Eva, que entraron al escenario tierra con una alma perfecta. ¿Me doy a entender? Pero con su caída se trastocó. Entonces yo quiero que mire el alma de las primeras criaturas en la tierra, y que mire entonces Canaán como una alma que ha sido trastocada a través de los tiempos, pero que ahora nuestro Señor Jesús, o Josué, que representa a Jesús, es el que nos va a ayudar a que nosotros conquistemos áreas de nuestra vida que no nos han permitido poder tener ya la experiencia del cumplimiento de promesas. Ahora, si esta es la ciudad siguiente, la conquista del basurero, la conquista de muchos escombros, ese es el significado que tiene esa ciudad. La tierra del basurero era la tierra de las cosas inservibles, y con todo respeto que usted se merece, quiero decirle que Jai representa la mente no renovada. Entonces, ¿en qué parte de nuestro ser podrían estar acumulados escombros del pasado? ¿En qué parte de nuestro ser podían estar acumulados cosas que ahora representan esa ciudad? Que representa, hermano, un lugar donde, si no se experimenta la renovación de la mente, significa que una persona puede estar de apariencia muy bien arreglado, pero con su manera de pensar vieja, negativa, etcétera. Entonces, eso a nosotros no nos garantiza el avance hacia la siguiente ciudad o a la siguiente faceta de nuestra vida. Entonces, la mente es como una ciudad. Por eso incluso Pablo en 2 de Corintios, él habla de fortalezas. Y Pablo está hablando la palabra fortalezas que puede haber en nuestra mente en la base también de aquella idea que él tenía de ciudades que eran acorazadas con fortaleza, como fue Jerusalén, que tuvo en su momento fortalezas y fueron derribadas, y como fue también Jericó, que estaba con una fortaleza. Entonces Pablo toma también esa imagen y traslada un mensaje donde dice de que pueden haber pensamientos que están cautivos, que hay fortalezas donde hay pensamientos cautivos que no han podido salir, y eso nos hace a nosotros entender que Jai, la ciudad del basurero, representa la mente no renovada. Quiero llevarlo a esto y a explicar algunas cosas con el tiempo que me queda. Entre las acepciones del nombre Jai podemos citar también que Jai también se puede decir o representa un majano. Ya voy a explicar qué es un majano. Montón de ruinas, montón de piedras. Eso representa Jai, una ciudad, montón de piedras, montón de ruinas o un majano. Por ejemplo, Génesis 31:48 dice: porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Entonces, un majano es un montón de piedras que eran puestas para recordar a personas o acontecimientos importantes. Quiere decir que en el antiguo pacto, la gente cuando quería recordar algo de su vida y que iba a ser su pasado, levantaba piedras, hacía montón de escombros y las dejaba ubicadas en algún recorrido. En este caso estamos leyendo Génesis 31:48, que para recordar algo estaba levantando escombros. Quiere decir que entonces el montón de piedras nos hablan de acumulación de pensamientos
que todavía nosotros no hemos, pensamientos negativos que no hemos podido, hermano, renovar en nuestra mente. Todos nosotros estamos llamados a renovar, porque este evangelio trata que si nuestra vida realmente quiere cambiar, sola se cambia, es decir, solo se va a cambiar en la manera de cambiar nuestra forma de pensar. Porque si la forma de pensar no cambia, no le cambia el alma a las personas. Y si el alma no ha cambiado, no le va a cambiar la vida. Entonces, el punto de cambio de esa transformación que es progresiva desde que recibimos a Cristo, nosotros tenemos que examinar nuestra vida si ciertamente estamos cambiando nuestra manera de pensar. Si nunca usted o yo nos hemos enfocado al cambio de mentalidad, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Quizás lo único que se puede decir es que alguien haya como modificado su conducta. Pero si sigue pensando igual, no ha pasado nada. Sigue siendo la misma persona. Solo ha modificado su conducta. Y para modificar conductas, usted sabe que hay organizaciones que lo hacen. Hay organizaciones que pueden modificar la conducta y le atribuyen a la terapia o le atribuyen al sistema que utilizan y no a Dios. Pero eso no le garantiza a una persona modificando su conducta que es una creación nueva. Pero si cambiamos nuestra forma de pensar, eso sí te lleva a ser una criatura nueva. Una criatura nueva que tiene pensamientos diferentes, que tiene ideas diferentes, que tiene filosofía diferente, ¿por qué no decirlo? Aunque no a la usanza de los filósofos griegos, pero usted y yo en algún nivel somos filosóficos. ¿Y qué es un filosófico? El que ama sus propios pensamientos. Y hay gente que ama aún las cosas que no son lícitas, es filosófico en eso. Podemos ser filosóficos, hermano, en algo que le dedicamos tiempo, que le dedicamos recursos, que le dedicamos incluso capacidades y habilidades. Él es filosófico en eso. Él ama eso, esa forma de pensar de eso, él lo ama. Entonces, nosotros necesitamos cambiar pensamientos para cambiar ideas. Si se cambian las ideas, se cambian las ideologías. Si se cambia la ideología, se cambia la filosofía de cada uno. Y si cambia eso, nos ha cambiado la vida. Ahora, esto es impresionante porque entonces estamos hablando de un montón de piedras que representan los pensamientos no renovados. Quiero leer esta última parte. Dice, por lo que puede representar. Mire lo que significan los escombros. Lo que significa Jai, la ciudad basura, la ciudad de escombros. Puede representar recuerdos de acontecimientos que dejaron huellas en nuestra alma y de los cuales no hemos sido libres. No deberíamos ser víctimas de memorias pasadas, de eventos negativos. No deberíamos seguir alimentando, hermano, aquellos eventos que nos estresaron o que nos causaron un trauma. No deberíamos seguir pensando en eso. Porque si lo hacemos, hemos levantado nosotros nuestros propios escombros. Y eso hay que conquistarlo. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Y Dios estará con nosotros. Tú puedes conquistar, hermanos amados, ese escombro del pasado. Ese montón de basura la podemos conquistar en el nombre de Jesús. Entonces, imagínense que representa acontecimientos que dejaron huellas en nuestra alma. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso incluso, hermano, nosotros no podemos deleitarnos en recuerdos de pecados antiguos. No podemos. Incluso para dar nuestros testimonios deberíamos de ser muy cuidadosos. Yo he oído testimonios que pareciera que está dándole honra a la etapa de pecado. Yo he oído testimonios de aquellos que tuvieron problemas con los vicios o con el alcohol, de decir, miren hermanos, cuando yo tomaba, mire, a todo me lo dormían, puro ladrillo seco, dice la gente, hermano. Y entonces parece que le está dando honra y gloria y alabanza a aquella etapa de su vida. Ah, no, si yo era peor que ¿cómo es que se llama aquel? Pedro Navajas, peor que él.
Yo ni a ninguno le andaba con mate. Si eran 10, a los 10 me los echaba al suelo. Hermano, recordando aquellas cosas tan horribles del pasado. Entonces nosotros ni siquiera eso, porque en ese momento estamos levantando escombros, estamos alimentando algo que posiblemente está ahí, porque si lo estamos explicando con tanto ego, como que entonces nos deleitamos en eso, pasando por alto que todo aquello lo tenemos que tener como basura, que todo aquello lo tenemos que tener como pérdida. Y que no podemos estar levantando escombros, hermano, basureros, y hacer como una imagen de aquellas cosas negativas, porque entonces no estamos conquistando Jai. Ahora, quiero pasar a lo siguiente, que el Señor entonces le dice esto. Mire cómo la Biblia nos habla de una manera, hermano, muy especial. Me llamó la atención en el pasaje que leíamos y estos otros, donde el Señor específicamente le dice cómo conquistará Jai. Quiero leer el versículo 2 nuevamente y le dice: harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Con su rey tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara, note una emboscada a la ciudad detrás de ella. Verso 4. Y le dio órdenes diciendo: mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. Y una vez más, verso 7. Vosotros saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Note usted que el Señor está diciendo: ¿por dónde es el ataque? Por detrás de la ciudad. Por detrás de la ciudad. Y vas a hacerlo a través de una emboscada. El detrás de la ciudad, repito, nos habla de nuestro pasado. Volvemos al mismo punto. De una mente no renovada, de aquella memoria que todavía nos puede causar impacto en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Y es lo que Dios dice: sorprende tu pasado. ¿Cómo se vence Jai? Sorprende a tu pasado. ¿Cómo se vence Jai? Dale una emboscada a su pasado. Sorprende a tu pasado. Sorprende los pensamientos que te debilitan, los pensamientos que te entristecen, los pensamientos que te hacen sentir enojo, ira, los pensamientos que te acusan. Hoy oímos una profecía en contra de la acusación. Hermanos, si usted o yo cometimos faltas en el pasado, Dios nos ha perdonado. Él borró nuestros pecados, los echó al fondo de la mar, y por usted y por mí Él tiene como amnesia, porque Él no recuerda. Nosotros tenemos que saber que el único que recuerda nuestro pasado es Satanás, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Para él nuestros pecados que ya fueron perdonados, para él están vigentes, pero para Dios ni se acuerda. Si usted le diría a Dios: Señor, ¿te acuerdas lo que yo hice antes de ser creyente? El Señor te va a decir: no, yo no me acuerdo. ¿El qué hiciste? Tú hiciste eso, ni me acuerdo. Mire que Dios es el que tenemos. Pero aquí el punto es de que nosotros tenemos ahora que conquistar. Entonces, ya Dios te perdonó, pero ahora tú tienes que aprender a perdonarte. Esa es una forma de emboscar el pasado. Esa es una forma también de sorprender nuestro pasado por detrás de la ciudad. Y Él dice: tienes que poner una emboscada, tienes que sorprender a tu pasado. Y tienes que destruir esa ciudad, y que entonces esa ciudad te dará despojos. Ustedes saben que yo les he enseñado lo siguiente, según los estudiosos. Nosotros tenemos 60,000 pensamientos todos los días. Y de esos 60,000, solo 6,000, que viene a ser su 10%, son nuevos cada día. Y esos nuevos es un margen que tenemos para que nosotros aprendamos algo nuevo. Es decir, que esos 10% o 6,000 pensamientos nuevos
Es cuando tú llegas a un lugar que no conocías y decir, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto para qué es? Eso solamente es para descubrir cosas nuevas. Pero imagínense el 90%, 54,000 pensamientos repetidos, negativos, todos los días. Esos son los que hay que cambiar. Pregunto, ¿cuántos pensamientos usted ha cambiado? Y este es un tema que para decir que somos conquistadores tenemos que trabajar con eso. ¿Cuántos pensamientos usted ha cambiado? Si usted y yo no somos capaces de autoexaminarnos para saber que todavía hay pensamientos que me impiden, hermano, ese nuevo comienzo, entonces, ¿cómo vamos a ser esos conquistadores de la nueva tierra? ¿Me ayuda a predicar? Hermano, ¿me ayuda a predicar? Dígale al que tiene a la par. Dígale sí. Nos hablan, dígale. No es me hablan, nos hablan. Entonces, contra Jericó, participación divina, sobrenaturalidad. Contra Jai, participación humana, es decir, tú debes vencer tu pasado. Mire, lo voy a poner ante una realidad. Es preferible que usted sea consciente del pasado y que trabaje derribando esa ciudad a que otro le recuerde el pasado. Porque ninguno de nosotros nos va a gustar que alguien extraño nos recuerde el pasado. A no ser que ese hermano ya esté glorificado y que su esposa le está recordando su pasado y él bien tranquilo. Levante la mano, ¿qué hombre le gusta que su mujer le recuerde el pasado? Hermana, ¿a usted le gusta que su marido le recuerde el pasado? Tampoco, ¿verdad? A ninguno nos gusta. Y ni Dios se agrada que te recuerden el pasado. Lo que Dios nos dice es, tú tienes que conquistar tu pasado. Tú tienes que vencer tus escombros, los pensamientos que puedan estar ahí todavía estorbando. De tal manera que Dios lo que dice entonces, de que Jai representa la conquista de participación humana, es decir, vencer cada uno de nosotros ese pasado. Jai deberá ser atacada por la retaguardia, es decir, debemos atacar el pasado que nos derrota, que nos hace sentir mal, que nos acusa, que nos hace resentirnos. Y la Biblia dice que Josué recibió la orden del Señor: harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. ¿Y qué hizo? Le prendió fuego. ¿Y qué quiere decir? Que tú y yo necesitamos entonces que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos ayude, hermano, a renunciar con pensamientos y con ideas y con planes y con memoria negativa que te están robando el ser un conquistador. Si Dios nos va a llenar del Espíritu Santo, pero usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo en orden de poder saber cómo se vence. Dios mío, ya son las 7 de la noche aquí. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Ya se me fue el tiempo. Bueno, lo dejamos para la otra semana. Apenas era la introducción y aquí comienza el mensaje, la cartografía de Jai. ¿Cómo hacer para ver si yo tengo pensamientos negativos? Bueno, solo le leo este pasaje. Revisemos si nuestra mente está formada según Filipenses capítulo 4, verso 8. Esta es cartografía. ¿Y cómo hago yo para saber si mi mente no tiene Jai? Según Filipenses. Entonces dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso medita. Otra versión dice: en eso piensa. Entonces aquí dice
que en nuestra mente debe de haber elogio, virtud, honorabilidad, amabilidad, pureza, justicia, dignidad y verdad. Esto es una cartografía para ver si nuestra mente requiere de una conquista. Si usted o yo no tenemos una mente así, no se preocupe, porque lo que significa es que Dios te la está entregando. Dios te está entregando jale para que tú la conquistes. Y Dios da instrucciones específicas. Le vas a dar una emboscada por detrás, por la retaguardia. ¿Qué quiere decir? Trabaja con tu pasado. No traigas a memoria las cosas viejas, pasadas, porque aquí dice el Señor, yo hago nuevas. Sustituye ese pensamiento negativo. Vamos a explicarlo la otra semana, pero quiero orar ahí donde está. Quiero que levante su mano si Dios le ha hablado a su vida y le diga: Señor, ayúdame a vencer mi pasado, que ya no esté sintiéndome acusado por esa etapa de la vida. Señor, ayúdame a sanar los momentos difíciles también. Aquello que fue traumático en mi vida, sánalo, te lo pido, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Me declaro un conquistador, me declaro un valiente. Declaro que tú estás conmigo y que me vas a ayudar a vencer tormentos, a vencer, Señor amado, esquizofrenias espirituales, bipolaridad espiritual, demencia espiritual, depresión. Me vas a ayudar a vencer, me vas a ayudar a vencer los malos pensamientos, los pensamientos negativos, aquellos pensamientos de baja estima, Señor, que hay en tu pueblo. Ayúdalos a vencer, que recuperen su identidad, su potencial. Corónanos con tus pensamientos, por favor. Bendecimos a tus hijos y lo enviamos en paz y en victoria para sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Que venga una unción fresca sobre nuestras cabezas, que sea empapada nuestras cabezas con el aceite dorado, que escurra unción, que se pudra todo yugo, Señor, que nuestros pensamientos negativos sean abortados en el nombre de Jesús, y que tu palabra, el espíritu de tu palabra nos inspire nuevos pensamientos. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.